Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema. Estas dos jornadas se dieron en llamar una relación o un vínculo entre la educación y el bien común, y voy a tratar de profundizar un poco estos conceptos. Como buen estudiante de la escuela técnica, estos 4 conceptos que vamos a desarrollar ahora, y ahora van a ver cuáles son, los voy a tratar de exponer dándole unos 8 o 9 minutos a cada tema, y después, si hay alguna posibilidad de intercambio, bienvenido sea. Desde la perspectiva de la psicología positiva, es uno de los modelos actuales, está vigente de los años 60, se trabaja mucho el tema de la felicidad como expectativa, y define la felicidad como ese vínculo o esa relación en donde una persona es más feliz si a lo largo de su vida las expectativas que tenía en función de eso que había proyectado se cumplen o se aproximan, es decir, hay una adecuación entre las expectativas y la vida en realidad. Entonces, siguiendo esa perspectiva, para lograr que ustedes a las 17 horas sean felices, voy a tratar de adecuar esas expectativas con lo que vamos a vivir ahora. Ahora, hay otra posibilidad también, que es bajarle las expectativas de manera que no sean tan infelices. Entonces, para abordar este tema, que es esto de mirar la educación como bien para la comunidad, desde una mirada desde el Pacto Educativo Global, lo que está ahí soslayadamente es este concepto de bien común. Quisiera contarles primero una experiencia que sucedió acá en la Argentina no hace mucho tiempo, apenas menos de 200 años, y que está narrado en un libro que les recomiendo, que se llama Las Señoritas. Es un libro de la doctora Laura Ramos, que narra la historia de las 62 maestras que invitó, mejor dicho, no es que las trajo a UPA, Sarmiento, provenientes de Estados Unidos. Sarmiento era un hombre complicado, ¿no? Sin embargo, hace no menos de 200 años, un poco menos de 200 años, inauguró uno de los programas más ambiciosos de la política argentina. Tenía 2 ideas casi faraónicas. Una, crear una suerte de confederación entre 3 países, Paraguay, Argentina y Uruguay, que iban a tener su ciudad capital en la isla Martín García. Supongo que, hombre previsor, Sarmiento hubiera evitado muchos piquetes si hubiera sido así ese lugar. Y la segunda idea era de crear el sistema educativo más importante del Río de la Plata. Felizmente para nosotros que nos dedicamos a la educación, eligió esta segunda idea, con la idea de encontrar alguna respuesta en el mundo, lo que hoy se llamaría en la literatura de la administración benchmarking. Fue a Europa, viajó, conoció los sistemas que estaban vigentes en aquella época, estamos hablando 1860 aproximadamente, pero la verdad que no estaba muy satisfecho de lo que había visto y emprendió el regreso a América, pasando previamente por la ciudad de Boston. Ahí conoció la experiencia de un hombre, Horace Mann, valga la redundancia, digo por lo de hombre y por lo de man, no se entendió. Ya había fallecido, pero este señor Mann era un pedagogo, fue el precursor de la educación pública en el estado de Massachusetts, pero sí conoció a la esposa, Mary Mann, a quien le comentó la tarea de encontrar a estas primeras maestras para traer a la Argentina y llevar adelante esta idea de generar
esta suerte de sistema educativo más grande de América de este lado, ¿no? América del Sur. Por supuesto se podrán imaginar que en esa época no era nada sencillo. Para poder venir a la Argentina primero tenía que ir a Liverpool y de Liverpool venir al Río de la Plata, bastante complejo, quedaba medio atrás mano parece, la ciudad de Boston. Pero cuento esta historia porque quisiera resaltar tres cuestiones que para mí son muy significativas de esta idea. Como les dije al principio, Sarmiento era una persona muy complicada, tenía un carácter bastante feo, no quería mucho a la iglesia, estaba bastante enojado sobre todo con la educación que la iglesia impartía en ese momento, que mayoritariamente eran nuestras obras que están acá representadas. Pero sin embargo hubo tres cosas o tres elementos que para mí me resultan muy importantes o muy interesantes de destacar. La primera es la que dije antes, fue a ver la mejor experiencia que en ese momento existía en el mundo con la idea de adaptarla y aplicarla en nuestro territorio. Cuestión que después de unos cuantos años también siguieron otros. En los finales de la década del 90, el gobierno chino solía invertir un montón de dinero para traer a los jóvenes, para llevar a los jóvenes mejores capacitados y hacer su cursada de carrera de grado en la Universidad de Harvard. Hasta que se dieron cuenta que era más fácil mudar Harvard a China. Recién en el 2010 inauguraron el Harvard Center de Shanghái con esta misma idea que les acabo de comentar de Sarmiento. O sea que la primera cosa a destacar es esta visión que tuvo. Vayamos a buscar lo mejor que hay en el mundo y tratar de adaptarlo a nuestra situación de contexto. La primera cuestión notable. La segunda cuestión notable, que pasa casi medio desapercibida en relación a esta historia, es que el foco lo puso en el centro de la escuela. Sarmiento no creó superministerios con infinitos niveles administrativos en el medio, sino que fue a buscar a las maestras a las que les dio la autonomía en la unidad académica, en la escuela, la dotó de los recursos de manera subsidiaria y confió en la comunidad. Y esto me parece que es absolutamente novedoso. No estamos tan acostumbrados, por lo menos en nuestro medio, el sistema educativo, donde se confíe desde el ámbito estatal en lo que sucede en la escuela. Más bien, pareciera que estamos padeciendo ahora o encontrándonos con el sentido inverso. Yo no sé si ustedes saben, pero hay jurisdicciones que hasta tienen funcionarios que piensan en el texto que los docentes tienen que decir el día que se festejan las fechas patrias. Y eso es una barrabasada. Así que bueno, esta segunda cuestión me parece que es muy, muy interesante. Y por último, la tercera cosa a destacar es que claramente estas señoritas no eran bilingües, salvo muy poquitas, todas hablaban inglés. Por lo tanto, se tuvieron que adaptar al lenguaje de la demanda, tuvieron que aprender español para poder venir a trabajar acá, lo cual también es un elemento muy interesante. Por supuesto que había algunos otros incentivos, por lo cual estas jóvenes maestras vinieron a la Argentina a cumplir esta misión. Uno de ellos, no hay que dejar de decirlo, el salario propuesto por Sarmiento era bastante superior a lo que hubieran recibido en el resto del mundo. Es decir, y no porque en la Argentina sobrara dinero, sino que decidieron implementar los mejores y más recursos en el sistema educativo. Sarmiento no vio desarrollado lo que pensaba. En el 1862 hasta 1868, que muere Sarmiento, no se desarrolló el sistema educativo en la Argentina, faltó mucho tiempo después, no iban todos a las escuelas,
solamente las clases más pudientes y las que estaban en zona urbana, salvo algunas experiencias de las congregaciones religiosas, como dije antes. Otra experiencia más en otros lugares del mundo, ya más en esta época, también para resolver un problema migratorio en el estado de la Florida, en los primeros años de los 2000, el gobierno de la Florida, sobre la base del examen ABC, que vendría a ser como las pruebas PISA de ahora, implementó un sistema en donde se consideraba el rendimiento de los alumnos. ¿Cuál era el problema de contexto? Las corrientes migratorias de Hispanoamérica hacia el sur de Estados Unidos hizo repensar el modelo del sistema educativo de esos estados y se tuvieron que transformar en escuelas bilingües. Las primeras que lo hicieron fueron las escuelas de las congregaciones religiosas. Hasta ese momento las escuelas religiosas y privadas, por supuesto, en Estados Unidos no eran consideradas de mejor calidad, pero como fueron las primeras que se tiraron a la pileta y resolvieron el problema de la comunidad, el Estado tuvo que salir a imitarlas para no quedarse sin matrícula, ¿no? Pero acá la cuestión interesante fue la siguiente. Las escuelas debían preparar a los alumnos para que pudieran rendir mejor sus exámenes, estos que les acabo de mencionar, para lo cual, sobre todo aquellas escuelas que recibían inmigrantes latinos, dispusieron de recursos adicionales. Ahora, si los alumnos, después de toda esa inversión, no hubieran logrado los estándares o el score que se esperaba, podían tomar la decisión de ir a otra escuela cuyo promedio de exámenes hubieran resultado más satisfactorios. Por supuesto, con la consecuencia de que los recursos que fueron dispuestos originalmente a esa escuela seguían a los alumnos. ¿Por qué menciono esta experiencia también? Esta experiencia, aunque minúscula, también demuestra que son mucho más eficientes los recursos cuando están aplicados en el contexto en el que tienen que trabajar y no en las generalidades. Y es otra vez darle autonomía a la escuela, que es un poco el mar de fondo de este concepto que quiero compartirles ahora, que es pensar a la educación como un bien común. El sistema educativo argentino está diseñado sobre la base de un único sistema, que es el público, bajo dos gestiones, la estatal y la privada. Esto le ha dado a nuestro sistema, en mi humilde opinión, una enorme riqueza. El problema es que lamentablemente no todos los funcionarios entienden por público lo mismo que entendemos nosotros. Me refiero a los que trabajamos y gestionamos las escuelas en el ámbito de la gestión privada. Suele identificarse lo público con lo estatal. Tanto hemos insistido desde los distintos sectores, como puede ser nuestra federación, en esta estirpe pública que bien nos hemos ganado en la gestión de nuestras escuelas, aún desde la perspectiva de lo privado, que los funcionarios se han convencido de esto. Nosotros formamos parte del sistema público, pero eso sí, si querés seguir perteneciendo al sistema público, vas a tener que asumir una serie de prácticas que son más de la gestión estatal. Y es por eso que encontramos en algunas jurisdicciones algunos avances en este sentido. Recientemente, en diciembre del 2015, se aprobó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires una ley en donde se obligaba a los empleadores de aquellas escuelas que reciben aporte estatal a través de las cuentas bancarias sueldo del Banco Provincia. Y si uno va al texto de la ley, no habla de empleados, habla de agentes, es decir, usando el mismo lenguaje que usa el Estado para identificar a sus empleados. Esta cuestión no es accidental, no es un mero error del legislador, sino que hay una concepción intelectual sobre cómo encarar el sistema.
Sigo insistiendo que esta doble gestión en un mismo sistema público, es decir, estatal y privado, es una enorme riqueza para la Argentina, pero en el último tiempo nos ha puesto en el lugar de la competencia, y aquí veo un problema que lo tenemos que resolver. A nosotros tampoco desde la gestión privada nos conviene ponernos en el lugar de la competencia con la gestión estatal, porque la única forma, o una de las formas, para que mejore el sistema en su conjunto es que la escuela estatal sea mejor también. Eso nos va a obligar a que nosotros desde la gestión privada también mejoremos. Entonces no nos tenemos que ver desde la competencia, sino de la experiencia de trabajar en un bien superior, y es por eso que invoco el concepto del bien común. Hay muchas definiciones sobre el bien común, lo podemos hacer desde la perspectiva de la economía, desde el derecho, desde la filosofía. Voy a tratar de mezclar todo. Claro que obviamente para poder hacer una precisión de esta naturaleza debería saber de economía, de derecho, de filosofía, así que voy a tomar prestado lo que otros han dicho sobre el tema. Voy a citar acá a un economista italiano, Stefano Samagni, que seguramente algunos de ustedes conocen. De hecho estuvo en esta casa de estudio dando un par de conferencias hace unos 5 o 6 años atrás. Stefano, en su libro Economía del Bien Común, un libro que tiene unos cuantos años ya, 15 o 20 años, describe aproximadamente el bien común de la siguiente manera, diciendo que hay que tener en cuenta, o el cuidado de no confundir el bien común con la suma de los bienes privados ni con el bien público. En el bien común, el provecho que cada uno obtiene por el hecho de formar parte de una comunidad no puede separarse del provecho que también otros obtienen. Acá está la característica fundamental del bien común. Yo no puedo disfrutar del bien común si el otro tampoco lo disfruta. Y eso nos pone en un lugar superior a esta disputa de lo de la gestión estatal y de la gestión privada. No me sirve a mí como comunidad que gran parte o parte de la población no sea educada con los mismos recursos que yo estoy siendo educado, porque tarde o temprano esa consecuencia me va a impactar a mí. Está estudiado que la falta de educación trae aparejada un incumplimiento, una pérdida de felicidad por la no concreción de las expectativas, pero también aumentan otros indicadores. La falta de trabajo, obviamente derivado de eso, la falta de recursos, el aumento de la pobreza, lamentablemente también otras cuestiones no tan deseadas. Volviendo con el concepto del bien común, para lograr esto que les propongo como idea de empezar a mirar la educación desde el lugar del bien común, se requiere una nueva racionalidad. ¿Y qué sería esta nueva racionalidad? No me tengo que ocupar tanto de qué bienes producir o qué servicios demandar, sino más bien quién los va a ofrecer. Y acá recobra importancia la comunidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de comunidad, de hecho hablamos de comunidad educativa, pero la comunidad educativa no es la totalidad, es parte de la comunidad, es un actor significativo, pero no es la totalidad. La comunidad incluye el entorno, aún de aquellas personas que no tienen relación o vínculo inmediato con la escuela. Si la escuela hace bien su trabajo, impacta en la comunidad. Eso lo vemos muy a menudo en las escuelas que están, como digo yo, en la frontera, ¿no? O como dice Papa Francisco, en la periferia. Aquellas comunidades que están, aquellas escuelas que están insertas en comunidades que tienen que vivir situaciones complejas, esto lo ven muy frecuentemente. Recuerdo una experiencia de una de las escuelas que conocí acá de la provincia de Buenos Aires, cuando había algún conflicto en la comunidad entre los vecinos,
aún de gente que no tenía sus hijos dentro de la escuela, tomaban como punto de referencia la escuela y usaban el despacho de la dirección del rector para dirimir los problemas. Si ya es complejo trabajar con la comunidad educativa, imagínense trabajar con la comunidad más ampliada. Sin embargo, algunas cosas podemos hacer. Y acá sí voy a hablar más de economía que de filosofía o de derecho. ¿A qué me refiero con esto? La escuela puede influir o influenciar a la comunidad si todas sus relaciones contractuales las hace conforme a la ley. Puede influir si cuando decide la compra de un bien o servicio lo hace con empresas que sean, desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, responsables. Eso es influir también en la comunidad, no solamente en lo inmediato que son los alumnos que pasan por mis aulas. Esos también van a influir en la comunidad cuando egresen, pero guarda que pueden influir también negativamente. No con esto tenemos garantía de éxito, ¿no? Por supuesto es una apuesta, es una expectativa. El hecho de haber pensado, de pensar o de proponerles pensar la gestión educativa desde la perspectiva del bien común o poniendo a la persona en el centro, como propone el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global, no es para nada sencillo. No es que resolvimos el problema, ahora nos vamos a dedicar a la educación desde la perspectiva del bien común. Es bastante complejo. Acá voy a echar mano de una economista ya fallecida, la primera mujer en recibir el premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, una economista de la Universidad de Indiana, norteamericana. Recibió el premio Nobel en el 2009. Fue la primera mujer junto o casi concomitantemente con otro economista reconocido por trabajar estos temas del bien común, Amartya Sen, un economista de origen indio. Esto es bastante paradójico. No sé si sabían, desde el año 1969 que empieza a darse o otorgarse los premios Nobel en Economía, hay solo 2 mujeres que fueron galardonadas con este premio, siendo la economía una de las disciplinas en donde el toque femenino se distingue. La economía en el sentido originario es el cuidado de la casa, y quien más sabe del cuidado de la casa sino las mujeres. Sin embargo, solamente hay 2 especialistas. Una es Elinor Ostrom, que les acabo de decir, en el 2009, y recién 10 años después, Esther Duflo, una economista de origen francés. ¿Qué decía Elinor? La tesis de doctorado de Elinor Ostrom se refiere a la gobernanza de los bienes comunes. Ella en la introducción de este libro recoge un artículo de Garrett Hardin, un economista también norteamericano, que publica un artículo en la revista Science que se refiere a la tragedia de los comunes, refiriéndose al problema que tiene el gobernar los bienes comunes. Lo podemos ver con los bienes de la naturaleza. ¿Y dónde está la tragedia? Para Ostrom, la tragedia está en que aquellas personas que se saben que no pueden ser excluidas del uso de los beneficios que otros procuran, no tienen ningún incentivo para aportar para su contribución. Y es una verdadera tragedia. Si nosotros no nos sentimos parte de la gestión de esos bienes comunes, me mantengo al margen y esos bienes comunes terminan siendo depredados. Y no solamente los bienes comunes que son de la naturaleza, también las organizaciones. Entonces el camino claramente es lo inverso. En aquel momento la literatura para resolver el problema del gobierno de los comunes planteaba los 2 paradigmas: o el Estado como agente regulador para el manejo de los bienes comunes, o el mercado. La historia ha demostrado que solos
no pueden, o uno solo o el otro en contraposición no pueden. La solución es darle más poder a la comunidad. Y acá otra vez renace el concepto de la autonomía. Les voy a citar, hoy me parezco que estoy vendiendo libros, pero bueno, como les dije al principio, para poder trabajar estos conceptos de distintas perspectivas, se requieren conocer otras áreas que no son de mi expertise, así que tengo que recurrir a otros libros. Otro libro que les voy a citar, que se llama La economía silenciosa, plantea este paradigma que resuelve la gestión, en mi entender, de los bienes comunes, que no es ni más ni menos que lo que se da en llamar en la teoría administrativa y de gestión el management subsidiario. ¿A qué se refiere el management subsidiario? Todas las organizaciones, inclusive en las que operamos notoriamente nosotros, han imitado a los seres vivos, pero a los animales. ¿Esto qué significa? División del trabajo, un organismo superior que controla jerárquicamente lo que los dependientes hacen. Eso le da una enorme ventaja evolutiva, inclusive velocidad al momento de responder a las demandas del contexto, pero al mismo tiempo dan lugar a una enorme vulnerabilidad. Para matar un animal hace falta dos cosas, o una de ellas, digamos, apuntarle al corazón o a la cabeza. Es muy fácil matar a un animal, por lo tanto también es muy fácil matar a una organización que solamente se construye de la cabeza para abajo, o que todos los talentos están en la cabeza. Ahora, no es la única inteligencia que el mundo tiene, hay otras inteligencias, y que es la de los vegetales. Esto no significa que ustedes deben contratar ahora en sus escuelas una sumatoria de troncos. No estoy hablando de esto, sino que estoy hablando del punto de vista de la vida y de la organización inteligente, imitar lo que hacen los vegetales. Los vegetales, como se imaginarán, tienen también una gran vulnerabilidad. ¿En qué radica su vulnerabilidad? En que están en un lugar específico, es decir, tienen raíces, no se pueden mover y por lo tanto son vulnerables a los depredadores naturales y a las contingencias naturales, un incendio, por ejemplo. Sin embargo, esa gran vulnerabilidad los ha dotado a los vegetales de una gran resiliencia. Un vegetal, una planta, un árbol puede perder incluso el 80 y el 90% de su contextura, de su cuerpo, y sin embargo siempre hay un brote en el cual vuelve a renacer. ¿Y esto por qué lo pueden hacer? Esto lo pueden hacer las plantas porque todas las competencias de ese ser vivo están distribuidas de manera maravillosa, es decir, no es un milagro, están distribuidas así en todas sus partes. La planta piensa con el tallo, con la raíz, con las hojas, con todas las partes, se nutren, se reproducen. Y ese es el mensaje de la nueva inteligencia. Si imitáramos a estos seres vivos como los vegetales y los pudiéramos poner en práctica en nuestras organizaciones, es dotar de mayor intervención a todas las partes de la organización. Y es la única forma de hacer sustentable en el largo plazo un sistema tan complejo como el nuestro. Eso significa estar más atentos de la comunidad. De alguna manera creo que Sarmiento algo de esto intuyó, porque no le estoy echando agua bendita a Sarmiento ni mucho menos, pero rescato esta cuestión, que es que comprendió, y me parece que este es el mensaje que les quiero dejar, que los que más conocen los problemas son los que están más cerca de la demanda, no el que está detrás de un escritorio a miles de kilómetros de distancia donde se producen los problemas, donde se produce la vida. Ahora, y con esto quiero terminar y
por supuesto, no estar de acuerdo, es simplemente compartir una idea, una metáfora tal vez. Se necesitan tal vez algunos audaces que quieran llevar esto adelante. No es tan sencillo. Los milagros se producen porque hay personas de carne y hueso que los piden. Dios no los hace así porque sí, lo hace en su infinita misericordia, pero porque hay una humanidad que se lo pide. Acá voy a referirme a una cosa interesante. Seguramente ustedes conocen la historia del Éxodo. Capítulo 14 del libro de Éxodo cuenta la salida del pueblo de Israel de Egipto y el momento en el que atraviesan el Mar Rojo, lo cual un milagro importante, una intervención de parte de Dios muy importante que es reconocido como el paso a la libertad. Ahora, existen otros textos de la tradición judía, seguramente habrán oído hablar de la Midrash. La Midrash es una suerte de relatos que toman y recrean el texto sagrado, la Torá, pero desde otras perspectivas, son como interpretaciones de los pensadores hebreos. Esto nace en el momento de la ocupación otomana en Jerusalén. Como no se podía leer la Torá, estaba prohibido, escribieron otros textos que referían a la Torá para seguir leyendo y rezando la Torá. Nosotros en nuestra tradición cristiana hemos imitado algo de eso. El libro de la liturgia de las horas tiene algo que ver con estas cuestiones. Son referencias que nos remiten a los textos sagrados y cada tanto los salmos u otros autores. Bueno, este uso de la Midrash que relata o que va acompañada en el año litúrgico, si es que se puede hablar así, no soy un especialista en la tradición judía, pero sé que se puede hablar así, sería el símil nuestro. En el momento en que se lee el pasaje del Mar Rojo por parte del pueblo judío, narra la historia de un joven que se llamaba Nazón. Nazón era un joven de 18 años, bastante atlético parece ser, que estaba en ese pueblo que salía de Egipto y viendo la cara de desesperación, me imagino yo, de Moisés, que tenían que escapar de los egipcios que lo venían persiguiendo, y delante tenía el Mar Rojo. ¿Qué hizo este muchacho? Se tiró de cabeza al mar. Y ahí, cuenta la tradición judía, Moisés oró al cielo y Dios abrió las aguas. Es decir, necesitamos emprendedores, necesitamos quien se tire de cabeza y dé este primer paso. Muchas gracias. Gracias por venir a estas 2 jornadas, por lo menos a la primera. Espero que disfruten de la segunda.